Hola, ¿qué tal? Ya tenéis el boletín en la web. Bueno, vamos a mostrar 5 gráficos, un poco para ver la situación actual en los principales índices mundiales. El primero de ellos es el gráfico del DAX, donde destacamos el choque que ha experimentado contra la directriz bajista desde los máximos de diciembre de 2021, nuevamente en este rebote de octubre, y que entre la zona de paso de esa directriz bajista y la resistencia de 14.000 puntos, pues viene teniendo ahí un nivel importante en esos 14.000 puntos. Luego lo siguiente que destacaríamos de este gráfico es la pérdida de la directriz alcista del movimiento desde octubre, desde los mínimos de octubre. Este rebote que hemos tenido desde los mínimos de octubre de un 13%, se ha perdido esa directriz alcista, lo que te está, pues bueno, intuyendo una continuación, una zona de continuación bajista con niveles clave de cara al medio plazo en el 10.600 puntos, que sería un poco el paso de la directriz alcista de largo plazo. Luego el siguiente gráfico, el gráfico del CAC 40, el índice francés, donde también destacamos el choque que ha experimentado contra la directriz bajista desde los máximos de diciembre del 2021. Esto yo creo que es la tónica generalizada en la mayor parte de índices europeos, son choques contra las directrices bajistas de los movimientos que nacen en los máximos de finales del año pasado y que en este caso, en el caso del DAX, actúa como resistencia en los 6.000 y marca resistencia en los 6.400 puntos. Además, el segundo punto fuerte de estos gráficos a nivel mundial sería la pérdida del movimiento alcista que nace desde los mínimos de octubre. En el caso del CAC, al igual que en el DAX, de un 13% de revalorización. Por tanto, pues bueno, también intuyendo una corrección en las próximas semanas, ¿no? Luego en el IBEX, ¿qué destacaríamos en el siguiente gráfico del IBEX? La pérdida de la directriz alcista también del movimiento que nace en octubre, pero sobre todo la pérdida de la directriz alcista del movimiento que parte desde los mínimos de marzo de 2020. Es decir, el IBEX ahora mismo, toda esa estructura alcista que partía desde los marzos del 2020 la ha perdido, la ha desestructurado. Por tanto, lo que podemos estar intuyendo desde entonces es una etapa correctiva, ¿no? Lo que estamos viendo, de hecho, desde entonces es una etapa correctiva. ¿Qué está ocurriendo? Que esa etapa correctiva ha vuelto a reaccionar al alza desde la zona de los 7.200 puntos que representan los mínimos de marzo. Es decir, ahí tenemos un soporte intermedio importante, por debajo del cual tendríamos muchas más pistas de que esa pérdida de la directriz alcista desde los mínimos de marzo continuaría a la baja hacia niveles que serían sus niveles naturales de soporte, los 5.800 puntos, que son los mínimos de marzo de 2020. Por tanto, yo creo que aquí el mal aspecto técnico en el medio plazo es patente, y tendría más visos de que nos vamos probablemente a los 5.800 puntos con la pérdida de ese soporte, de esos mínimos de marzo y mínimos de octubre, en los 7.200 puntos. Y bueno, pues lo dicho también, este movimiento desde los mínimos de octubre alcista, se ha perdido la directriz alcista y ha marcado una zona de resistencia intermedia también en los 8.100 puntos, que sería el paso de la directriz bajista desde los máximos de junio de este año, ¿no? Por tanto, pues bueno, eso es lo que destacaríamos sobre todo en Europa. El cuarto gráfico, Estados Unidos, S&P 500. ¿Qué destacamos de aquí? Bueno, destacamos la estructura correctiva que estamos viendo en el S&P 500, que ha perdido en estos días, está perdiendo el paso también de la directriz alcista del movimiento que estamos teniendo, de ese rebote que estamos teniendo desde octubre, la ha perdido habiendo alcanzado los 3.900 puntos. 3.900 puntos es un nivel muy importante. ¿Por qué? Porque es el 50% de recuperación de toda la caída que parte en los máximos de agosto. El 62% de recuperación está en los 4.000 puntos. 3.900, 4.000 puntos es un 50-62% de reacción alcista, de rebote, de recuperación a toda esa caída. Por tanto, son objetivos muy típicos en rallies de mercados bajistas, es decir, en rallies, en impulsos dentro de estructuras bajistas. Es muy típico que esos rallies, que esos impulsos alcancen 50-62% de las caídas previas. Es decir, esos 3.900, 4.000 puntos. ¿Qué ocurre? Que todo ese impulso que venimos teniendo en las últimas semanas de octubre se ha perdido, lo que te está diciendo que ojo el peligro desde los 3.900 puntos de que haya podido iniciarse un nuevo impulso a la baja. Por tanto, ahora las espadas en todo lo alto, en los 3.500 puntos, que son los mínimos de hace unas semanas. Importante mantenerlos, porque en el caso del S&P 500 también son el 50% de corrección a toda la subida desde marzo de 2020. Por tanto, perder esos 3.500 puntos le dejaría prácticamente sin soportes hasta la zona de 3.200 puntos, donde tiene el 62% proporcional de todo ese impulso que nace en los mínimos de marzo de 2020. Siguiente gráfico. A favor de que la estructura bajista continúe,
de que este rebote que hemos tenido en octubre no sea más que un rebote dentro del mercado bajista. ¿Qué es? Yo creo que estos dos gráficos dan bastantes pistas. Aquí estamos viendo arriba un ratio sobre la línea avance-descenso del NYSE, del New York Stock Exchange, con su índice, ¿no? Esta línea avance-descenso, que pondera todos los valores del NYSE por igual, que son más de 2.500 valores, estamos viendo como la reacción alcista de este rebote de octubre, ¿vale? Es decir, el NYSE en octubre ha tenido un rebote importante del 13-15%, pero esta línea apenas ha recogido ese rebote. Cuando esto ocurre en procesos bajistas, generalmente esto suele suceder casi siempre en impulsos dentro de un mercado bajista. Por tanto, es peligroso lo que está ocurriendo en base a esta línea. Y abajo estamos viendo un índice global de bonos soberanos, que, como sabréis, está correlacionándose mucho la renta fija con la renta variable, porque prácticamente todas las tensiones se están produciendo ahora mismo en la renta fija, y en este índice estamos viendo como el rebote, que tiene mucha correlación con el S&P 500, el rebote de octubre apenas se ha notado en este gráfico, es apenas una mínima recuperación, lo que te está diciendo que este rebote en renta variable pues hay que un poco desconfiar o se pone un poco en duda, ¿no? Con esta pérdida de la directriz alcista, de directrices alcistas desde estos mínimos, se abre un poco un escenario complicado de cara a las próximas semanas. Por tanto, atentos a los soportes de hace unas semanas, en el caso del S&P 500, los 3.500 puntos.